Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos esta tarde a nuestro primer coloquio Educación e Industria 4.0, impulsando el talento para el futuro. El día de hoy nos acompañan de la Universidad Nacional de Costa Rica el doctor Josué Naranjo Cordero, quien nos hablará sobre el tema de delitos informáticos más comunes en Costa Rica. Agradecemos a todos nuestros alumnos que están aquí a través de la plataforma de Zoom. Agradecemos también a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook. Está por ahí, tenemos a los chicos de Zacatenco, nos acompañan de la unidad hermana de Palenque, Chiapas. Un saludo hasta allá a todos los chicos de Palenque. Tenemos por ahí de nueva cuenta la participación del Instituto Central Coahuila. Agradecemos al maestro Sergio García la participación de los chicos de ICC y asimismo también a la participación del CONALEP de Monclova. El día de hoy le doy la bienvenida también al ingeniero Carlos Alberto Paredes Treviño, director de nuestra unidad, para que dé la bienvenida de nuestro ponente de esta tarde. Buenas tardes. Gracias, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a los muchachos que nuevamente hoy nos siguen, a nuestros alumnos y a los alumnos de las hermanas escuelas que nos siguen en nuestras redes sociales. Hoy es un día especial, estamos de lujo, tenemos invitado de lujo hoy, porque hoy vamos a platicar precisamente de uno de los temas de más interés en esta actualidad, de uno de los temas que ahorita han sido nota en los últimos meses en la prensa local, estatal y nacional, ya que por ahí se ha desarrollado una actividad no muy grata que nos va por ahí pegando a todos quienes estamos detrás de una computadora trabajando el día con día, y es precisamente este tema de la seguridad en el ciberespacio, de la ciberseguridad, de lo que es un tema complejo y que hoy tenemos a toda una personalidad que le ha dedicado mucha investigación, que por ahí luego nos va a hacer favor de compartirnos inclusive algunos artículos que ha escrito en cuanto a este tema. Y como siempre, pues tenemos grandes invitados en este primer coloquio que tenemos de Educación e Industria 4.0, con el cual en este marco que estamos festejando el primer aniversario, doctor Naranjo, el primer aniversario de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería acá en el norte del país, en el estado de Coahuila. Y hoy nos engalanamos esta tarde recibiendo al doctor Josué Naranjo de la Universidad de Costa Rica, a los hermanos ticos, los tenemos hoy aquí con nosotros. Doctor, sea usted bienvenido. Muchas gracias, un saludo para todos. Es un placer para mí de verdad de estar esta noche por acá. Gracias a don Carlos, a Gabriela y a don Raúl, que es con el que tengo una amistad más cercana. Y de nuevo agradecerles por la oportunidad y ojalá que el tema realmente sea de interés, ¿verdad? Que podamos por lo menos aprender algo, digamos. Si ya lo conocían,
reafirmar conceptos y si no, por lo menos aprender algo nuevo, ¿verdad? De eso se trata. Claro, siempre un buen tema, doctor, un tema de interés y sobre todo en estos tiempos de la pandemia que tenemos ya algunos meses teniendo que trabajar desde casa. Bueno, pues más frecuente este tema del ciberespacio, este tema de la seguridad y que precisamente este 30 de noviembre se va a desarrollar el Día Internacional de la Ciberseguridad y bueno, tendremos también por ahí algunas pláticas y algunas cosas que estaremos presentando. Pues doctor, no te quito más tiempo y en nombre de nuestro director general, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, te doy la bienvenida a este espacio del Instituto Politécnico Nacional y dejamos en manos nuestros alumnos que son muy buenos para atender estos temas y que hoy no tengo duda van a tener muchas preguntas que hacer a la exposición que nos haces favor de tener el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias, adelante, doctor. Gaby, ¿me confirma si se está viendo la presentación? Sí, ok. Bueno, como mencionaba, mi nombre es José Naranjo, soy académico de la Universidad Nacional de Costa Rica. Tengo ya 7 años de experiencia en docencia y no solamente trabajo con universitarios, sino que también trabajo con estudiantes de colegio. Entonces, ahí como ando como en un rango de edad bastante interesante. Entonces, el tema que les traigo es delitos informáticos más comunes en Costa Rica. Como comentaba mi estimado Carlos, este es producto de un trabajo de investigación que hice hace un tiempo, el cual está a punto de publicarse, primero Dios, para estos días. Sin embargo, lo tropicalicé un poco para que no sea tan pesado, puesto que hablaba mucho sobre la parte de legislación y de leyes, lo cual aquí entra como a un segundo plano, ¿verdad? Para empezar a hablar sobre delitos informáticos, tal vez quisiera conocer o a ver si alguien me puede dar un concepto de qué es un delito. A ver, chicos, alguien que quiera participar, levante la mano o escogemos al azar, ustedes me dicen. Natalia Fuentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un delito para mí es todo aquello que esté en contra de las leyes del país en el que se da ese delito o esa acción que fue en contra de las leyes. Ajá. Muy bien. Muy buena respuesta, digamos. Muchas veces dicen hacer algo malo. A veces esa es la respuesta por la que optan, ¿verdad? Y no necesariamente siempre hacer algo malo es un delito, ¿verdad? No siempre está esa parte ética en la cual a mí me dice que es un delito cuando yo infringo la ley, ¿verdad? Cuando hay algo que me dice que eso no lo puedo hacer. Entonces, muy buena respuesta. Entonces, cuando yo aumento esa pregunta, les digo, bueno, entonces, ¿qué es un delito informático? A ver, vamos a escuchar ahora a nuestro alumno Daniel Oyoki. Un delito informático, pues, podría ser como el robo de datos, algo que no esté conforme a las reglas de ciertos sitios. Más o menos, sí, digamos, está bien, digamos, eso es un delito informático. Sin embargo, como concepto, el delito informático es cuando yo infringo la ley utilizando medios tecnológicos, ¿verdad? Cuando ya utilizo una computadora o utilizo algún medio tecnológico, el cual ya me cataloga a mí ese delito como un delito informático. Entonces, digamos, yo estoy utilizando una computadora para robar datos, como comentabas. Entonces, eso ya es un delito informático, ya no es un delito como tal. Entonces, tiene otra categorización y por tal se le trata de diferente manera. Entonces, ahí estoy explicando la última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Es el medio que se utiliza, ¿verdad? No es lo mismo estafar a alguien frente a frente
que mediante una computadora. Entonces ahí es donde entra esa variante y ese cambio, ¿verdad? Aquí está ya la explicación como tal, donde le decía que, bueno, un delito informático incluye todos los delitos perpetrados por medio de uso de ordenadores y todos los delitos en el que se daña un ordenador o sus componentes. Y viene del National Center for Computer Crime Data. Existen leyes sobre este tema. O sea, esto es todo un mundo, ¿verdad? Las leyes que existen, tanto nacionales e internacionales. Porque, al fin y al cabo, como decíamos al inicio, a mí me dice que es un delito cuando yo infringo la ley. Ahora bien, ¿qué es importante? O por lo menos, ¿qué me enmarca a mí la Constitución Política de Costa Rica? Yo me imagino que así es en la mayoría de los países, ¿verdad? Bueno, ellos nos dicen que yo no puedo alegar desconocimiento. O sea, si por ejemplo, yo cometo un crimen y yo después digo, yo no sabía que yo estaba estafando a esa persona, yo no sabía que yo estaba robándole la información o estaba utilizando información de él. Eso no, yo no puedo alegar eso. Si yo infringo la ley, yo no puedo alegar desconocimiento. Eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque puedo ser juzgado por algo que yo haga, que yo haya hecho intencionalmente o no, ¿verdad? Entonces, ¿qué me ofrece a mí Costa Rica en leyes como tal? Porque al fin y al cabo nosotros tenemos que irlo viendo como que si fuera una sombrilla más pequeña y después una más grande, y así me voy tapando hasta tapar toda la parte de las leyes. Entonces, a mí en Costa Rica rige ciertas leyes, pero si en la Constitución de Costa Rica, en la Constitución Política o en el Código Penal hay algo que no incluya, puede existir una ley internacional por la cual me puedan procesar. Entonces, es importante también saber que no solamente porque no haya legislación en mi país, implica que no está haciendo un crimen, ¿verdad? Entonces, eso es también algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, la ley es relativamente joven. La ley 8968 para Costa Rica fue publicada en el 2011, o sea, son 9 años. Si tomamos en cuenta hace cuántos años existe la computación, hace cuántos años existe la ingeniería, hace cuántos años existe el internet, o sea, realmente es reciente. En la ley no los voy a trazar mucho en este tema. Habla sobre algunas disposiciones generales, definen cuáles son los datos privados suyos, cuáles son los datos que usted puede compartir, que muchos de esos datos no se pueden compartir si no da la aceptación explícita de que pueden compartir esos datos. Por ejemplo, y un ejemplo que casi todos cometemos, un error que casi todos cometemos. Yo no sé cuántos leen todo el contrato de las aplicaciones, o nada más se van hasta el final, le dan acepto, aceptar y va, ¿verdad? Uno no sabe si realmente ahí le están diciendo que pueden compartir su información. Muchas veces son aplicaciones en las cuales usted tiene que meter su correo, tiene que meter su nombre, tiene que meter su edad. Toda esa información, al fin y al cabo, para las empresas es muy provechosa y nosotros estamos dándole una aceptación a esa parte para que puedan utilizar esa información. Entonces, muchas veces, como le digo, casi nadie lo hace, pero deberíamos hacerlo, saber qué estamos aceptando. Muchas veces en los bancos también, cuando usted firma algunos contratos o todas esas situaciones, usted está aceptando que utilicen su información personal. De hecho, que tal vez algo importante acá de este año, del 2019, nosotros tenemos la PROAP, que es la protección de los datos de los habitantes de Costa Rica. Nosotros tiene que haber una aceptación explícita, como les dije, para poder utilizar los datos. Y el presidente de nosotros, don Carlos Alvarado, tuvo la idea de realizar una unidad de análisis de datos. Y eso fue todo una noticia nacional, internacional, salió en CNN, salió en todos los medios, porque no había una aceptación explícita de todos los costarricenses. Entonces hasta lo iban a procesar
al final ahí él desestimó el proyecto y no se hizo, ¿verdad? Pero vean que cosas tan simples como esa, o sea, la intención de él yo siento que no era mala, digamos, él decía, bueno, vamos a poder hacer una minería de datos o vamos a poder analizar datos para poder tomar las decisiones de la mejor manera, teniendo un respaldo de la información como tal. Pero es que esa información no era de él, entonces él tenía que pedir permiso. Entonces ahí es donde viene todo un problema sobre esta ley y en la cual hasta el presidente de nosotros, imagínense que aquí no escapa ningún ciudadano, hasta el presidente de nosotros iba a ser procesado por esta situación. Como les digo, ya al final echaron para atrás y no pasó a más. Voy con el Código Penal. El Código Penal es de toda la vida, ¿verdad? En Costa Rica y menciona tres artículos en su parte bis, ¿verdad? Cuando ya fueron rediseñados, y ahora sobre la violación de las comunicaciones electrónicas, sobre el fraude informático y sobre alteración de datos y sabotajes informáticos. Yo tengo amistad con la del OIJ, el Organismo de Investigación Judicial de acá de Costa Rica, y ella me decía que al final muchos de los casos que se presentan en Costa Rica es porque infringen la ley, pero lo hacen mediante un medio electrónico, ¿verdad? Mediante una computadora o algo, entonces lo procesan como un delito informático. Entonces eso es lo más común. Luego pasamos a las leyes internacionales. ¿Qué tenemos que nos puedan, que nos incluyan? Tenemos la Organización Mundial del Comercio, que en su artículo 61, ella menciona que se tomarán medidas penales en temas relacionados con los derechos de propiedad intelectual. Mucho de lo que nosotros hacemos, por lo menos mi formación base, soy ingeniero en sistemas, o sea, yo desarrollo software y el software como tal está catalogado como propiedad intelectual. Entonces, esa propiedad intelectual está cobijada por la Organización Mundial de Comercio. O sea, no pueden venir a comerciar con mi código, porque eso es algo muy, muy único. Luego tengo el Convenio de Berna, que lo que hace es hablar sobre todos los derechos de autor, todo lo que es las aplicaciones informáticas y toda la investigación que se hace, al ser de tipo científico, entonces entra como derechos de autores, ¿verdad? Entonces, el Convenio de Berna protege a toda esa investigación. El Convenio de Berna, algo que se me olvidaba, que es muy interesante, es que lo protege independientemente del país en el que esté. Entonces, eso es algo muy interesante. Ellos le llaman propiedad del trato nacional. Y lo que hacen es que las obras que son publicadas en un país deben ser respetadas por los demás países. Entonces, si yo publico y es algo innovador aquí en Costa Rica y después lo publican o se lo toman como propio en otro país, el Convenio de Berna me puede ayudar, porque esto muchas veces se da en la parte internacional. Tengo el Convenio de Ginebra, que lo que hace es protege los fotogramas. A los fotogramas se refiere como la parte de las películas, ¿verdad? Antes se le llamaba fotogramas, todo lo que es audio y video, y aunque es un convenio antiguo, ellos especifican muy claro que el fotograma lo van a proteger indistintamente el formato en el que se encuentre. Entonces, al ser cualquier formato, al estar en un formato virtual, un formato en computadora, un formato, este convenio lo protege como tal los fotogramas. Por último, tengo el Convenio de Bruselas, que esto lo que hace es protege las señales y la comunicación. Entonces, nada más es para la parte de las comunicaciones que existe. Después, más adelante, vamos a ver que uno de los ataques más comunes que existe atacan a la comunicación como tal. Entonces, eso es importante que sepamos que también nos protegen en esa parte. Entonces, como les decía, tal vez como una parte de resumen de esta parte. Yo tengo leyes nacionales
las cuales me tengo que regir por esas leyes. Pero que no exista una ley nacional para lo que yo estoy haciendo no implica que no exista una ley internacional que me pueda afectar, ¿verdad? O que me puedan procesar por eso. También creo que fue el año pasado, en el 2019, en el cual vinieron y arrestaron a un ingeniero y salió hasta en las noticias porque tenía delitos informáticos en otro país. Entonces, vea que no es algo que dicen, bueno, puede ser, pero quién sabe cómo me procesan. No, sí se da y se está dando. Una parte muy interesante en la parte de los delitos, cuando yo hablo de delitos, ahí tal vez me disculpan si hablo muy rápido, me emociono con el tema, es porque realmente es eso. A mí me emociona cuando yo hablo sobre delitos y me gusta pasar a esta parte. ¿Cuáles son los delitos más comunes? Entonces, a mí me llama mucho la atención poder decir, bueno, cuando yo saqué el posgrado en España, los del otro lado del charco vacilaban mucho y decían, bueno, el delito número 1 en Latinoamérica son las estafas. Se van muy fáciles con las estafas. Se van con la novia rusa, o sea, eso de que le sale una novia en el extranjero y le dicen que le mande plata, que le mande tal cosa, que quiere venir, que le mande para los pasajes. Eso es sumamente común y se da un montón. Y después hasta vacilaba, yo me acuerdo que vacilaban y decían, bueno, ¿y por qué se sigue dando? Porque los que son estafados por ese rubro o por ese tipo de estafa, les da vergüenza y no lo dicen o no lo pasan a la ley, ¿verdad? No lo denuncian. Entonces es algo que nos estafan muy fácilmente a los latinos. También, no solamente la novia rusa, digamos, eso es la más sonada, pero también se da mucho usted ganó un premio, ganó tal cosa, mándeme tanto para que lo haga efectivo, o usted se ganó un viaje a tal cosa, mande 50,000 para reservar, o tanto dinero para reservar, y después usted llega allá y ya tiene todo lo demás pago. Eso es muy, muy común también. O entidades financieras. Aquí en Costa Rica se da mucho y la verdad, si me preguntan, no sé la razón por la cual se da, no sé de dónde obtienen esas personas la información. Se da mucho que en nuestras cárceles, en nuestros centros penitenciarios, los reos llaman para estafar y entonces piden claves de acceso, piden tokens, piden cuál es su número de tarjeta, cuál es su código de seguridad. Y lo peor de todo, tal vez lo más cruel, es que la gente sigue cayendo en las estafas, ¿verdad? Entonces, eso es muy cruel porque aún desde la cárcel nos están cometiendo crímenes. Y ya se ha demostrado que están ahí, ¿verdad? Que hay un foco importante en esa población. Suplantación de identidad, cuando se hacen pasar por otra persona, que eso entra también y se relaciona con las estafas, porque por ejemplo ellos lo que hacen es suplantar la identidad del gerente del Banco Nacional o de un empleado de tal empresa. Entonces la suplantación de identidad también se da mucho. También se da mucho la parte de la extorsión, cuando yo logro obtener datos o cuando yo logro obtener algo valioso para alguien y que yo le digo, bueno, si no me da tanto monto, yo no se lo devuelvo. Entonces eso también, o sea, si se logran meter a su computadora, obtienen datos importantes, podrían pedirle algún tipo de compensación. Más adelante vamos a ver cómo se llama ese ataque como tal. Puede haber un hackeo o puede haber acoso, el cyberbullying, ¿verdad? Que es también común y también está penado. Y que es una lástima que eso suceda, ¿verdad? Ya no es suficiente a veces que acosen a las personas de forma presencial o de forma directa, sino que también lo hacen de forma virtual. A veces
aunque suene feo, a veces hasta son más crueles de forma virtual, ¿verdad? Porque no tengo esa presencialidad o lo hago de forma anónima. Entonces a veces es hasta más pesado. Entonces o sea, es problemático ese punto. ¿Por qué siguen siendo tan efectivos estos delitos informáticos? Primero, que no se reportan todos los casos. Es muy común que los casos no sean reportados. Muchos llevan procesos muy largos y simple y sencillamente no los reportan o llegan a nada, ¿verdad? Que ojalá esos sean los mínimos, pero sí hay muchos de que el proceso a veces es tan largo hasta que prescribe y no llega a ningún lado. O muchas veces los montos son muy pequeños, la afectación es muy pequeña y por lo cual no se reporta. Dice, bueno, lo que perdí, lo que me estafaron, lo que perdí fueron 2,000 colones, 3,000 colones, o tal vez hablándolo en moneda, una moneda que sea más conocida, $10, $5. Entonces no se reportan, pero a veces ese tipo de ataque, hacen muchos ataques y al fin y al cabo la suma de todos es bastante, ¿verdad? Y si no hay una denuncia efectiva, no se puede trabajar. Me decía, como les decía, esa amiga que tengo yo en el OIJ, que muchas veces no pueden trabajar o no son tan efectivos porque no hay tanta denuncia, o sea, no denuncian todos los casos que realmente suceden. Quería comentarles un caso en específico que se dio hace tal vez 15 días y que es bastante interesante. Ejemplo de suplantación de identidad. Este caso es interesante porque le pasó a una compañera mía de trabajo. Las personas, o sea, las que están cometiendo el crimen, utilizaron el nombre, la cara, la foto de el esposo de mi compañera y realizaban estafas a partir de ese nombre. Entonces, ahí ya hay un gran problema, ¿verdad? Están suplantando la identidad de él y su rostro y su familia y fotos de la familia, fotos de él, que ya hasta ahí hay un gran problema. Pero la situación no quedó solo ahí. Se metió Canal 7, que es una de las televisoras más grandes de nosotros, y hizo la noticia sobre el problema. Y no siendo suficiente con que a él le hayan quitado la suplantación de identidad, publicaron a nivel nacional el nombre y las fotos de la familia de mi compañero, donde él no tiene, del esposo de mi compañera, donde él no tiene ahí, o sea, no tiene vela en el entierro. Él ahí está totalmente siendo afectado. Ellos se vieron sumamente ofendidos, ¿verdad? Porque ya eso provocó que muchas personas lo buscaran en Facebook y empezaran a decirle cosas, a acosarlo, cuando simple y sencillamente él tuvo mala suerte de que obtuvieron y que cogieron su nombre y la foto de la familia. Ahí hay demandas de por medio, yo creo que hasta están problemas Canal 7, porque Canal 7 no tenía que publicar el nombre de él, ni la foto, menos sin investigar antes si él era el culpable como tal, ¿verdad? Entonces ese caso es bastante interesante, como le digo, es algo bastante reciente, porque es hace como algunos días, y vamos a ver en qué termina. Yo esperaría que por lo menos haya una disculpa nacional, ¿verdad? A nivel nacional. Si Canal 7 se equivocó, que por lo menos vayan a disculparse con los afectados. Hasta el momento hemos hablado mucho sobre los ataques hacia una persona como tal. Ahora bien, yo les podría preguntar si en las empresas también sucede. Y yo les puedo decir desde mi punto de vista que yo creo que sí sucede. Y sucede un montón. Tal vez sucede más de lo que sucede para las personas como tal. Simple y sencillamente, a las empresas no les funciona que esos datos se filtren. Si yo fui atacada y la afectación fue muy poca, yo no tengo por qué exponer que yo tengo una vulnerabilidad y puedo ser atacado. Entonces, muchas veces los ataques
no son de conocimiento público. Entonces, eso es interesante porque nosotros vemos solo como la punta del iceberg, en la cual de los ataques a las empresas, porque muchas se lo ocultan. Les doy un ejemplo. Tal vez como son generaciones nuevas, me imagino que estaban en el colegio o en la escuela en el 2014, cuando estaba lo del Play 4. En el 2014, en agosto del 2014, atacaron a la PlayStation Network y se trajeron abajo los servidores, no se pudo jugar online y estuvieron varios días con afectación. ¿Qué provocó esto? Digamos, para que vean al nivel que llega, que en el nivel de septiembre tuvieron pérdidas. Bajaron, donde cuando sacaron una nueva consola, iba como la espuma subiendo. En el momento que los atacaron, bajó. Entonces ellos tuvieron ahí pérdidas monetarias por un ataque. Porque ya pierden credibilidad, pierden un montón de otros puntos, que no solamente es el ataque, sino que hay un montón de puntos extras que no toman en cuenta y que afecta a la empresa. Gaby, tal vez aquí, si me ayudan, si conocen o si conocen sobre alguna otra empresa que haya sido atacada, alguna empresa así famosa, a ver si conocen de algunos otros casos, porque siempre me gusta ver si hay algún caso que yo no conozca para ir aprendiendo, ¿verdad? A ver, vamos a ver si por ahí, aquí tenemos a el joven Andy. Adelante, Andy. Buenas tardes, ¿me escucho bien? Sí, señor. Yo conozco un caso, pero no de empresa, sino de lo que estaba comentando hace poquito, de que suplantaron la identidad de una persona, que fue muy sonado aquí. No sé si estaría bien que lo comente. Sí, yo no tengo ningún problema, digamos, siempre, si usted puede comentarlo, podría decirnos. Es que como a 45 minutos de donde vivo, pasó un caso de una persona que estaba suplantando la identidad de un pastor de una iglesia. Entonces, haz de cuenta que en su WhatsApp tenía la foto del pastor y imitó su voz. Haz de cuenta que estaba mandando audios a las personas que necesitaban donaciones para la iglesia. Y hubo mucha gente que le mandó dinero y entonces el pastor tuvo que dar como un aviso público de que no era él. Pero sí hubo mucha gente fue estafada. Ajá. Qué buen caso, ¿verdad? Porque al utilizar WhatsApp, eso es un medio electrónico, es un medio tecnológico y entra como un delito informático. Muchas gracias. Pero hablando sobre empresas, tal vez cuando yo les mencione o lean estas empresas que les estoy mostrando, van a decir, mira, sí, no sé si ustedes se recuerdan hace unos años que hubieron filtración de fotos íntimas de un montón de famosos y eso fue por Apple, porque tenían iPhone y entonces en la nube lograron entrar y tomaron un montón de fotos íntimas. Entonces, eso fue un ataque directo a Apple. Al gobierno de los Estados Unidos no se escapa. De hecho, que me imagino que muchos han escuchado sobre Wikileaks, ¿verdad? Entonces, es interesante ver que hasta un gobierno tan grande como Estados Unidos no se ve exento de esto. La PlayStation, como siempre, en el 2011, hace un momento vimos en el 2014 que tuvieron un ataque, sin embargo en el 2011 hubo otro grande, y Dropbox en el 2012. Con Dropbox es interesante este ataque porque ellos dijeron en el 2012, sí, tuvimos un ataque y ya lo tenemos solucionado. 4 años después salió la noticia donde rectificaron y dijeron, el ataque del 2012 no fue tan pequeño como habíamos dicho, fue un ataque grande y hasta hubieron robo de contraseñas y de información. Pero como les digo, muchas veces las empresas no dicen todo lo que sucede porque no les funciona, ¿verdad? Siempre hay una parte visual, cómo veo yo la empresa, la cual para ellos es muy importante. Y me gusta mucho esta frase, dice, una empresa es tan segura como su eslabón más débil, ¿verdad? Lo que les mencionaba al inicio era sobre los ataques informáticos.
porque vimos cuáles eran los ataques, los delitos más comunes, pero ahora vamos a ver cuáles son los ataques, ya hablando de la parte informática, o sea, cuáles son los ataques más comunes que se dan. Está el ransomware, tipo de malware que niega el acceso a los datos de las víctimas, amenazando con publicarlos o eliminarlos, a menos de que se pague el rescate. Hablando yo con los compañeros de la universidad, me decían que hace poco, hace 15 días, sucedió ahí en Cahuila, que hicieron un ataque, lograron tener los discos duros y estaban pidiendo un rescate por esa información. Entonces, imagínense a ese nivel, ¿verdad? Entonces, eso ha pasado un montón de veces. Yo, con los amigos que tengo acá, conozco de 3 personas a las cuales les ha sucedido. De las 3 personas a las cuales le ha sucedido, solo una pudo recuperar la información. Y la recuperó porque tenía respaldo de todo en una aplicación web, digamos. Estaba todo en Drive o en Dropbox, no me acuerdo en cuál lo tenía. Entonces, simple y sencillamente, él formateó todo, dejó que se perdiera y después hizo una restauración de los datos. Entonces, él recuperó la información, pero los otros 2, perdieron todo. Así de sencillo. Porque, cuando... Aquí es complejo, porque me están pidiendo un rescate, pero no implica el que yo pague que me vayan a devolver la información o que me vuelvan a atacar. Entonces, es un riesgo muy grande. Por lo general, a no ser de que sea algo sumamente valioso, las personas optan por tomar esa vía que tomaron estos otros 2 amigos míos, de perder todo. O sea, pierdo todo y prefiero no pagar. Después está el spyware, que es un programa instalado para recopilar información sobre los usuarios. O sea, se instala en la computadora y lo que va viendo es las claves, el uso de la información que usted hace, y lo que hace es espiar. Luego tengo el phishing, que son los ataques de phishing, son extremadamente comunes, implican envío masivo de correos electrónicos fraudulentos a usuarios desprevenidos. Entonces, muchas veces le llega un correo del Banco Nacional, haga link, presione en el enlace para cambiar la contraseña del banco. Y entonces, donde usted le da a ese enlace, le sale una pestaña o una ventana como la del banco y le dice contraseña antigua y contraseña nueva. Y ni tan siquiera el del banco, ¿verdad? Entonces, a ellos les está quedando, en ese momento usted está poniendo su contraseña vieja, supuestamente, pero ellos lo van a ir a utilizar y es una contraseña válida. Y al fin y al cabo, obtuvieron su información. Entonces, esa es una forma de las que obtienen información. Mucho de eso se le llama también ingeniería social. Tengo ataques del hombre en medio, que ese es un ataque dirigido a las redes. No sé si muchos de ustedes en algún momento tuvieron que haber escuchado, no se conecten a redes públicas. Si se van a conectar, no sé, si van a ir a un mall y se conectan a esa red, a ese Wi-Fi, no utilicen las aplicaciones del banco o no utilicen tales aplicaciones. Pero nada más le dicen que no lo hagan. Pero la razón es porque pueden existir ataques de hombre en el medio. Y lo que sucede es que existe un dispositivo o alguna forma en la cual están obteniendo tramas de la red y de ahí obtienen información. Entonces, de ahí es donde pueden atacarlos. Tienen información en la red, no en el dispositivo como tal. Tengo la denegación de servicios o ataques DOS, que lo que hacen es inundan el sistema de peticiones y hay tantas peticiones hasta en el momento que sobrecarga los recursos. Y esos recursos ya después no pueden devolver, ¿verdad? Entonces ya hacen una solicitud y no tienen la capacidad de respuesta. Entonces el servicio se cae. O una inyección SQL, que más adelante vamos a ver, que esto ocurre cuando un atacante inserta un código malicioso en un servidor utilizando lenguaje de consulta de servidor. Se da mucho. Ustedes saben que por lo general las páginas web o los sitios web tienen dos partes, ¿verdad? Porque ahí siempre son cliente-servidor, tienen un front-end y un back-end.
en ese front-end o en la parte del cliente, yo debería o se debería intentar no utilizar SQL directamente, sino hacer las peticiones para que sea en el servidor y que de ahí salga la respuesta. Porque cuando es en la parte del cliente, un atacante podría cambiar esas consultas y obtener datos que no le corresponden, ¿verdad? Entonces, es una de las más comunes. Y esto me da la antesala para este otro tema. OWASP. ¿Qué es OWASP? Cuando nos metemos en el mundo de la seguridad informática y de los delitos y de las vulnerabilidades que existen, tenemos que conocer a esta empresa. ¿Por qué? Porque es un proyecto de código abierto. Entonces, no es algo que yo tenga que pagar. Y lo que hace es combatir causas que hacen que el software sea inseguro. Apoya tanto a los proyectos como a la infraestructura. Y ellos cada año sacan o publican una lista de las 10 vulnerabilidades más comunes. No es de percepción, sino es que ellos hacen la investigación y dicen, las empresas, la mayoría de las páginas, la mayoría de los sitios web tienen estas 10 vulnerabilidades y por aquí los atacan. Entonces, si yo fuera el dueño de una empresa y tengo una página, a mí me interesaría, lo primero que tengo que hacer es intentar no ser vulnerable por esos 10 puntos. Entonces, esos son los 10 puntos que yo le tengo que dar énfasis. Entonces, vamos a verlo. Digamos, en el top 10 está registro, monitoreo insuficientes. Muchas veces yo tengo una página web, un sitio web, la subo y no lleva control. Ahí quedó. Si la atacaron o no la atacaron, no me di cuenta. A veces pasan los días y durante esos días, entre más, si usted tiene un ataque, no implica que usted, una vez que usted ya está en la web, usted tiene el riesgo de ser atacado. O sea, no implica que no sea atacado, sino que en el momento que usted sea atacado, que usted se dé cuenta y pueda reaccionar ante ese problema. Muchas veces ese monitoreo no existe, ¿verdad? Entonces esa es la número 10. La número 9, uso de componentes con vulnerabilidades conocidas. ¿A qué se da esto? Tal vez a los que sepan programar o a los que sepan hacer páginas web, muchas veces dicen, voy a descargar un framework o voy a descargar un objeto para aplicarlo porque hace lo que yo quiero que haga. Pero al usted utilizar un objeto o un framework externo, nadie le asegura que ese objeto no tenga alguna debilidad por la cual pueda ser explotada. Entonces, el utilizar yo componentes externos me aumenta a mí ese riesgo. Lo ideal sería que usted programe o sepa realmente lo que está utilizando para que no lo ataquen por un componente que usted utilizó y que no sabe cómo funciona. El número 8 es deserialización segura o nula. Muchas veces los atacantes, no sé si ustedes han visto cuando ustedes están navegando en internet, que ustedes se meten a un sitio y si ustedes ven en la URL o en el navegador, ustedes ven que más o menos cómo se va formando la URL, digamos, slash, no sé, facturas o slash usuarios. Entonces, ya logran encontrar cuál es la forma en la que yo manejo mi página y pueden entrar a lugares en los cuales no tienen que tener, no tienen permitido, ¿verdad? O no tienen permisos. Secuencia de comandos entre sitios es la número 7. Eso lo que se basa es que utilizan un script en la parte del cliente para obtener el control o información. Simplemente es eso. La número 6, que estoy seguro que casi todos la hemos hecho o nos hemos aprovechado de esta falta de seguridad, que es configuración incorrecta de seguridad. Ya sea que no se apliquen parches o se utilizan configuración predeterminada. ¿Cuál es el ejemplo más común en esto? Cuando yo tengo un enrutador y está bien, yo no doy la clave del Wi-Fi, pero digamos que yo doy la clave del Wi-Fi y pueden entrar, por lo general, la puerta de enlace predeterminada, el gateway, siempre es 192.168.0.1. No la cambio, entro por ahí. Una vez que entro yo a la puerta de enlace y entro a la pantalla de carga del enrutador, me pone usuario
y clave. Y por lo general siempre son admin, admin. O admin 1234. O admin y sin clave. Esas son las 3 más comunes. Y si usted nunca la hizo, entró al router, al enrutador, y le dio control completo sobre su comunicación y sobre su red. Entonces, eso está también interesante, ¿verdad? Luego tengo el top 5. Que el top 5 es control de acceso remoto. O sea, no tienen control sobre el acceso que se brinda. Por ejemplo, yo en algún momento le doy acceso sobre mi servidor FTP o le doy acceso sobre el CSH. El FTP es para intercambio de archivos, ¿verdad? Y el CSH es para una conexión remota. Entonces, a veces no sé cuáles son los permisos que yo les estoy dando. Entonces, ahí hay una gran vulnerabilidad. El número 4 es que utilizan mucho XML. XML es un archivo por etiquetas y el cual puede ser modificado muy fácilmente. Entonces, el utilizar XML implica un riesgo. Muchas empresas también tienen exposición de datos sensibles. Ellos solicitan tal vez la tarjeta de crédito o el número de seguro social, pero luego no hay una encriptación certera sobre esa información, ¿verdad? Entonces es muy fácil obtenerlo. Entonces este también es un problema muy, muy común en las aplicaciones. El número 2, autentificación rota. Sitios que guardan las sesiones durante mucho tiempo o utilizan cookies para la sesión para los datos de sesión. Yo no sé si ustedes ven o han notado que de unos años para acá, cada sitio que utilice cookies tiene que decirle a usted y usted aceptarle explícitamente que la va a utilizar. Ellos le dirán en una pestañita abajo, este sitio utiliza cookies o este sitio utiliza tal cosa. Eso es porque han habido muchos problemas con eso. A veces capturan esa cookie y obtienen acceso a la aplicación. O inyección SQL, que ya le hemos explicado, que esta es la número 1, es en la que más fallan. A veces fallan mucho en que construyen la consulta SQL con un dato que usted le envía desde el cliente. Entonces, por ejemplo, si yo conozco SQL y le digo que pongo un AND y pongo un 1 igual a 1 y después pongo lo que yo realmente quiero obtener, sería una forma de obtener información. Ahora bien, tal vez todo esto ustedes digan, bueno, ¿cómo hago yo para darme cuenta qué son esos errores? O me gustaría conocer más sobre estas vulnerabilidades que existen. Para eso existen estas 3 aplicaciones o páginas, la WebGuard, la maldita aplicación web vulnerable o el Bad Store. En estas ustedes pueden ir y probar todas esas vulnerabilidades para saber qué es lo que hace esa página para yo no hacerlo. Eso es tal vez tirándonos más hacia la parte de los ataques y las vulnerabilidades que están en las empresas, que aunque una empresa, vamos a ver, aunque una empresa sea vulnerable, si la empresa es vulnerable no implica que yo tengo derecho a atacarla. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque usted puede decir, hey, no es mi culpa que ellos tengan poca seguridad. Pero no, o sea, aunque ellos no tengan esa seguridad, no está bien y es penado. Para volver un poco sobre la parte de los delitos, tal vez hablar sobre los delitos más comunes en Costa Rica. Hace un rato vimos los más comunes en Latinoamérica, pero son diferentes a los que son en Costa Rica. El número 1 en Costa Rica es el hackeo de correo o Facebook. El número 2, violaciones de datos personales, suplantación de identidad, sextortion, que es extorsiones por videos sexuales, pornografía infantil, seducción o encuentro con menores, ataques ransomware, que era lo que les explicaba, que era que obtenían control total sobre una computadora y pedían un rescate, estafas. Y ahí está el link de la noticia que salió sobre este tema. Y tal vez aquí, esta parte es interesante porque mi conocida del OIJ me prestó los datos, obviamente no específicos, sino generales, del 2019.
en el cual me da la cantidad de delitos informáticos en Costa Rica. Entonces, por lo menos a mí me llama mucho la atención conocer que toda la cantidad que tengo de delitos. Y este cuadro no solamente es interesante tiene, sino que tengo 70 sentencias impuestas, y de esas 70, 34 fueron declaradas absolutorias, ¿verdad? Que fueron absueltas, o sea, que no llegaron a ningún lugar. Implica que solo el 52% de los casos llegan a cumplir algún tipo de condena. Eso es importante para después sacar conclusiones, ¿verdad? Y tenemos el otro gráfico que ella me prestó, que es la pena impuesta por delitos informáticos. Entonces, esta es la pena que días de multa, o sea, que tuvieron días de multa, 3 casos. Con 6 a menos de un año, un caso. Con 3 años o menos de 5, 6 casos. Entonces vemos que más de 10 años y menos de 15 solo hay un caso. Solo hay un caso realmente serio. Y hay otros que no cumplen condena, ¿verdad? Bueno, no cumplen condena en la cárcel, sino que hay un arresto domiciliario o una ejecución condicional, que es la mayoría, es un 38%. Doctor, bueno, pues en la tarde de hoy tenemos muy activo y muy participativo a los chicos que nos acompañan a través de Facebook. Y si me lo permites, bueno, como lo vimos en antesala, ya tenemos aquí 3 preguntas. Si gustas, las vamos atendiendo durante la presentación, ¿te parece? Sí, porque ya lo que me queda son las conclusiones. Claro que podemos ver las preguntas. Ok, bueno, empezamos con Eduardo Dávila Moreno. Buenas noches, ¿sí me escuchó? Sí. Ok, bueno, pues muy buena plática, la verdad, que nos estaba dando. La verdad es de que sí, muy interesante, la verdad. Porque siempre me salía así en una página X cuando iba a consultar así trabajos o así. Siempre me salía esa opción de las tales cookies. Y ese, al parecer, ahí ya estoy revelando información, ¿no? No necesariamente. Ajá. Porque lo que ellos dicen es que va a utilizar una cookie, no es siempre para datos personales. Pueden ser datos de la aplicación como tal. No necesariamente que sean datos de la sesión. Pero sí es un riesgo. Digamos, al utilizar cookies, ahí cuando usted le está dando a aceptar, usted le está diciendo que usted está aceptando el riesgo. Sin embargo, el que utilice cookies no implica que sean datos de sesión, que sean sus datos personales. Pueden ser datos, la cookie la puedo utilizar para diferentes datos, no necesariamente para datos de sesión. Pero sí el hecho de que la cookie es un riesgo, eso sí. Y que al darlo a aceptar, lo está aceptando. Pero muchas de las páginas casi que lo obligan a uno, porque si usted no las acepta y no puede navegar. Entonces, por ahí anda el asunto. Ok. Pero entonces, pues si así fuera, entonces, pues ninguna página sería segura, porque en la mayoría de las veces si llegan a preguntar eso, o hasta incluso salen anuncios, pero después, o sea, le picas en el anuncio por error y de la nada te aparece así como que necesitas descargar un optimizador de que tienes virus, que este y que el otro y así. Spam, más de cuenta. Sí, al fin y al cabo, de la realidad que tenemos es que no hay aplicación web segura. Todas tienen su riesgo, todas tienen su... En el momento que yo publico mi aplicación en la web, ya estoy asumiendo riesgos. Y una vez que yo, como usuario, ingreso a esa página, estoy asumiendo riesgos. El asunto es tratar de que sean los menos posibles. Vamos a ver, buenas prácticas. Una buena práctica es que usted tenga separado sus cuentas de correos, tanto la educativa o la profesional, con la personal o con la de ocio, ¿verdad? Entonces, si usted va a dar su cuenta de correo y su información, da esa que tiene usted para abrirse las cuentas, no da la personal o la que usted utiliza. Entonces, usted está ahí reduciendo el riesgo. O sea, tengo el riesgo, siempre, está bien, me pueden atacar, pero me pueden atacar a una cuenta de la cual no dependo.
Simple y sencillamente es para un fin. Y si me la atacan y la pierdo, me hago otra. Cosa contraria a la que si es la institucional o es la profesional. Entonces, ahí usted puede reducir riesgos, ¿verdad? Al fin y al cabo, la seguridad se trata de ver cuáles son los riesgos que hay y cómo los puedo yo reducir, cómo los puedo mitigar. Ok, muchas gracias. Gracias por tu participación. Continuamos con el joven Pablo Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo podemos saber cuando nos quieren estafar y cómo podemos prevenirnos? La estafa, vamos a ver, uno cuando lo van a estafar, la primera y la ley más importante es desconfiar de todo. Uno desconfía de todo. Aquí es muy común, como le dije, es muy común para los costarricenses, no sé si en México se dará igual, que aquí lo llamen de las cárceles pidiéndole datos personales. Entonces, una empresa nunca, digamos, un banco nunca lo va a llamar a usted para que le dé su clave, para poder hacer ellos algún trámite. Entonces, en el momento que pasa eso, usted desconfía. Muchas veces el ser cuidadoso, las páginas a las que me llevan o los enlaces a los que me lleva un correo, el cual puede ser fraudulento, puede ser muy similar al del BCE, al del Banco Nacional o al Banco de Costa Rica. Sin embargo, siempre van a haber diferencias. Una de las diferencias en las que yo me tengo que enfocar es en la URL. Entonces, por ejemplo, ustedes saben cuáles son las URLs de los bancos. La página podrá ser igual, pero la URL es diferente. Entonces, al yo ver que esa URL no es la conocida, yo desconfío. Entonces, ahí es donde yo digo, no, y está mal, y no continúo. Si usted no continúa dando información, no lo van a estafar, ¿verdad? No pueden obtener su información de la nada. Usted tiene que dárselas. Entonces, el asunto es tratar de dar la menor información posible. Gracias, doctor. Atendiendo una de las preguntas de Facebook, de los chicos de Facebook, nos hace la pregunta Mario Martínez. Si usted piensa que es forzoso encender las cámaras en las clases en línea, debido a pues, lo que nos comenta, ¿verdad? La vulnerabilidad que se tiene hoy en día. ¿Qué pregunta más difícil? Porque ahí entran muchos otros temas que ya no solamente es en la seguridad como tal, ¿verdad? Puede ser la privacidad, puede ser todo eso, pero también, sí, digamos, esa pregunta, no sé cómo contestarla, porque ya eso es algo más, lo veo más como la parte ética, no lo veo tanto como de leyes. Yo no puedo obligar a un estudiante por lo menos desde mi percepción, por eso digo, a que prenda la cámara. Al fin y al cabo, yo lo que necesito es que él me ponga atención y asumo que él está teniendo la responsabilidad por su propio aprendizaje. Sin embargo, de ahí, cuando hablamos sobre clases, por ejemplo, en la Universidad Nacional, nosotros acá, como este año por la de la pandemia, tuvimos que pasarnos a presencialidad remota en nuestros programas de curso, el cual es como un convenio o como un contrato que hay entre el profesor y los estudiantes. Agregamos de que se iban a dar clases, se iban a aprender las cámaras en determinados momentos, pero que eran solo para usos estudiantiles, para usos didácticos, que no se pueden utilizar ni para publicarlos, ni para sacar información de contexto o de la clase como tal, porque podría haberse algún tipo de o sea, ya ahí sí, digamos, yo estoy filtrando información que no es mía, ¿verdad? Entonces, ya ahí hay robo de información, entonces sí entra como un delito. Pero nosotros sí lo tuvimos que agregar a los programas de curso. Pero también, como le digo, desde mi
por ejemplo, yo personalmente a los estudiantes no les decía que prendieran la cámara, porque yo no necesitaba verlos a ellos para impartirla. No sé si pude responder bien la pregunta o si era por ahí o si me fui por otro lugar o cómo, porque como le digo, la pregunta está un poco difícil. Así es, doctor. Sí, nos comenta por vía inbox. Mario nos visita del Instituto Central Coahuila y agradece su respuesta. Muchísimas gracias a todos los chicos que nos siguen a través de Facebook. Bueno, y pues como puede ver aquí, los chicos en la sala vía Zoom siguen levantando la mano. Si me permite, continuamos con el joven Juan Carlos Hernández. Muy buenas. Mi pregunta es si usted conoce unos navegadores o extensiones que nos ayude a navegar por internet de forma segura. Por ejemplo, yo ahorita mismo estoy usando, en vez de en navegador Google, estoy usando una extensión que se llama DuckDuckGo. Es un navegador que te ayuda a navegar por internet, pero de forma anónima y protege tus datos y esas cosas. Pero también me he preguntado si usted conoce otro tipo de navegadores aún más seguros que este. No, la verdad no conozco navegadores que sean totalmente seguros, como le digo. Al fin y al cabo, eh, no hay navegador que sea completamente seguro, aunque ellos lo digan, no hay aplicación totalmente segura. Entonces, siempre van a tener alguna debilidad. El asunto es tal vez que no la han logrado explotar o no han llegado hasta ahí. Pero que yo le pueda decir el nombre de algún navegador seguro, no lo preciso. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Usted me marca la pauta si terminamos la Sí, presentación o continuamos? terminamos la presentación y Ok. después a ver si tenemos más preguntas. Ok, chicos, quienes continúan con la duda, sigan manteniendo su mano levantada aquí vía Zoom y ahorita los atendemos. Gracias, doctor. Okay. Sí, ya ahí tal vez para concluir un poco, de lo que a mí me deja toda la investigación que hice sobre los delitos, sobre las leyes nacionales, internacionales y sobre los delitos que realmente fueron procesados, los delitos que existen. Yo siento que el país en estos temas de legislación sobre delitos informáticos estamos un poco atrasados, pero tampoco puedo ser muy cruel o puedo ser tan cruel con el país y con la gente y con los que llevan este proceso, porque si nosotros vemos la cantidad o cómo aumentan los delitos informáticos y los tipos de delitos que existen, es totalmente diferente a cualquier otra área. Digamos, los delitos o el cambio de leyes en otros aspectos no ha cambiado y no ha aumentado tanto como la parte tecnológica. Entonces, por ahí hay un desfase que creo que en todos los países lo vamos a tener. El asunto es que de uno siempre le gustaría estar un poco mejor, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría como que pudiéramos hacer algo más. También a mí, bueno, por lo menos a mí personalmente me parece muy interesante que muchas de las leyes que se crearon hace muchos años para otros temas, aún hoy se aplican, ¿verdad? Como en la parte de los fotogramas, que eran en otros formatos y hoy por hoy todavía se aplican porque nada más dicen que es independiente del formato. Y tal vez aquí lo más importante es que las personas en general deberían darle más importancia a los delitos informáticos. Es algo realmente serio y que nosotros tenemos que darle la importancia que se merece, porque nos pueden atacar y nos pueden ocasionar daños, ¿verdad? Ya sea de imagen o económicos. Y realmente es algo que tenemos que, ya estamos en una era digital y ya estamos con el riesgo de ser atacados en cualquier momento. Entonces tenemos que conocer sobre este tema. Todos deberíamos conocer algo sobre delitos informáticos o cuáles son buenas prácticas para poder evitarlos. Y ya esas eran las conclusiones. Ya no sé si hacemos unas preguntas más, Gaby.
Gracias. Usted nos marca el tiempo porque ahorita la verdad, entre más avanzábamos en el tema, la verdad es que las preguntas siguen fluyendo con nuestros chicos, un tema bastante interesante y de actualidad, ¿verdad? Entonces, si me permite, continuamos con el joven César Ulises Esquivel, de Inteligencia Artificial. Sí, buenas noches. ¿Me escucho? Sí, sí. Okay. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto cree que en un futuro sean necesarios profesionales que cumplan, pues, en las empresas o en el campo del gobierno, etcétera, etcétera, pues el perfil para cubrir estas necesidades de ciberseguridad, etcétera? Me encanta su pregunta. O sea, de verdad que le dio al clavo. En este momento, no es obligatorio para las empresas tener un profesional en seguridad informática. De hecho, que si yo vengo a mi país, las universidades públicas no ofrecen seguridad informática. Y las universidades privadas sí, pero no gradúan tanto profesional. Y realmente es algo tan importante que nos afecta tanto hoy en día que a mi percepción, digamos, si usted me pregunta si es importante que las empresas tengan su profesional en seguridad informática, sí lo tiene que tener. Y lo tiene que tener no solamente profesional en informática, sino invertir en él, tenerlo actualizado, porque eso es algo muy variable, ¿verdad? Entonces va a estar cambiando en el transcurso del tiempo y debería ser una necesidad para todas las empresas. Yo considero que en algún momento, en un futuro próximo, sí vamos a tener un profesional en informática en todas las empresas importantes. Gracias. Continuamos con las participaciones. La señorita Karina Fabiola. Aquí está. Hola, buenas tardes. La verdad está muy padre su conferencia. Me llamó mucho la atención. Mi pregunta era, ¿qué tan seguras son las aplicaciones que están ahorita muy de moda, que hacen gráficas o comprar como bolsas en cuanto al dinero y todo eso? ¿Qué tan seguras son las aplicaciones de moda? De eso depende mucho de cada aplicación como tal y del desarrollo, porque eso lo va a regir el desarrollador o la empresa que la haya hecho. Muchas veces, si son de empresas de renombre, conocidas, lo más seguro es que sí sean seguras. Por ejemplo, cuando usted va a comprar, ¿qué es lo normal que hacen cuando usted tiene que comprar o vender algún servicio? Por lo general, las personas o las empresas no se ponen a trabajar sobre su propia aplicación de monitorización, sino lo que hacen es tal vez implementar eBay o le dicen al banco, el Banco Nacional, asegúrenme, denme la aplicación, denme la plataforma para yo poder moverlas el dinero y que sea seguro, pero deme usted la seguridad. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, acá en la municipalidad de mi cantón, ellos implementan y lo que hacen es, van a otro link y ese link es del banco. Y a partir de ahí es que se hace la transferencia. Entonces, hay que tratar de minimizar el riesgo. Y si es una aplicación en la cual que yo veo que no es PayPal o no es, perdón, yo dije eBay al inicio, era PayPal. Si no utilizan PayPal, utilizan algo propio, ya ahí a mí me entra desconfianza. No implica que me vayan a estafar o que vaya a haber algún problema, pero para mí ya eso es un grado de riesgo. Gracias, doctor. Continuamos con la señorita Jessica González. Buenas tardes. No podía activar el micrófono. Me pareció muy interesante su conferencia.
Y creo que cuando usted estaba exponiendo, pues estaba respondiendo muchas dudas que ya tenía. Y tengo una pregunta. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, muchas instituciones están usando que ahora los trámites se realicen por páginas. Por ejemplo, para tramitar alguna visa o algo. Entonces te piden tus datos personales, te piden a lo mejor número de cuenta o cosas así. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la verdadera? O sea, hay muchas que a mis ojos podrían ser iguales, pero ¿cómo podremos averiguar cuál es la oficial? El micrófono, por favor, doctor. Disculpen. Muchas veces, voy a ver si comparto acá. Dame un segundo para nada más entrar a una página y mostrar. Ok, nada más voy a compartir. Muchas veces, esta es la página del Banco Nacional, es el banco más grande de Costa Rica. Muchas veces existen certificados de confianza y esos certificados son los que me indican si ellos son realmente los que me dicen ser. Entonces, acá me dice que la conexión es segura y el certificado es válido, ¿verdad? Me dice cuántas cookies utilizo y yo puedo ver la información de quién es y cuánto es válido, ¿verdad? Entonces, muchas veces a mí los certificados me dan esa seguridad. Hay una parte de seguridad que me dan los certificados, digamos, valga la redundancia. Cuando, por ejemplo, yo quiero mandar un correo desde Google, desde Oracle, desde la base de datos Oracle, que es la base de datos más grande que existe, y yo quiero enlazar Oracle con Gmail, yo lo hago mediante el certificado de confianza que tiene Gmail. Entonces yo vengo al navegador, descargo el certificado de confianza y lo asocio a Oracle y le digo, bueno, Oracle, este es Gmail y aquí está el certificado que lo comprueba. Entonces analice el certificado y analice el link. Entonces, por lo general, esas dos cosas van de la mano. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jessie. Continuamos con el joven Andy de Luna. ¿Me escucho? Yo quería preguntar, en caso de que una persona viva en un país donde no existan leyes informáticas, ¿se le pueden aplicar cargos en caso de que cometa un delito? Si está entre las leyes internacionales que yo le mencioné, si es algo sobre ese tema, sobre ese término, sí se le puede aplicar, digamos, sí se le puede aplicar. Como le decía yo, nosotros acá tuvimos un caso hace un año, yo creo, en el cual vinieron desde el extranjero a detener a una persona porque estaba cometiendo delitos en otro país. Porque al ser web, no implica que yo tenga que cometer delitos en Costa Rica, ¿verdad? Yo podría estar estafando a gente de Estados Unidos o de México, entonces depende de a donde yo esté estafando también, ¿verdad? O donde esté haciendo el delito. Entonces, desde ahí también tenemos que tomar en cuenta esa parte, a dónde estoy yo cometiendo el delito. Ahí vamos a ver, pido disculpas porque se mete a veces mucho ruido, pero es que mi oficina en mi casa está cerca de una calle, entonces a veces pasan los carros muy rápido. Bueno, si me permite, revisando aquí algunas de las preguntas de los chicos, tenemos por aquí a Evelyn Hernández. Si sabe quién creó o cómo se originaron la cuestión de los ataques. Tenemos también aquí la participación de los chicos de Palenque sobre algunas recomendaciones que usted haría en dado caso que ellos quieran emprender su propio negocio y para
atender este tema de seguridad, ¿cuáles serían así como que los puntos que usted recomendaría principalmente? Ok. En la primera, que si tengo quién inició, no sé, ¿verdad? Eso ya es algo histórico y la verdad no preciso el dato. Y para la segunda pregunta, de buenas prácticas, tal vez ahí sería empezando con el desarrollo de la página. Entonces, que el desarrollo de la página, usted se asegure de que ya sea que el usuario o que el desarrollador lo haga de cero, o sea, que no utilice componentes externos, o si utiliza componentes externos, que sean componentes que realmente está comprobado que son seguros, como por ejemplo, si yo voy a utilizar la monitorización de PayPal, yo me aseguro que PayPal, los años que tiene en el mercado, los puedo utilizar. Ahora bien, una parte muy importante para las empresas es la parte de capacitación sobre estos temas a sus empleados. Aquí en Costa Rica hubo un caso del que me di cuenta el año pasado, en el cual por una llamada, por una estafa, no controló una cajera, no controló bien la información que brindó y lograron sacar 20 millones de colones, que al tipo de cambio son como $40,000, ¿verdad? Entonces le costó a la empresa $40,000 un mal manejo de información que hizo una cajera. Entonces, el tener a nuestro personal capacitado y desconfiado, o sea, eso es lo más importante, desconfiar de las situaciones, desconfiar de las llamadas, decirles, vea, nunca un banco o la empresa no ha participado en ninguna promoción, o el banco no lo va a llamar a usted para que usted dé plata. Entonces, esa parte es muy importante. De hecho, que considero yo que es una de las más importantes, tener al personal capacitado y sobre la jugada, ¿verdad? Bueno, doctor, y antes de continuar con los chicos, le doy la bienvenida al doctor Raúl Campos, que fue uno de los que hizo posible que el día de hoy estuviera aquí con nosotros. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes a todos los jóvenes. Buenas tardes, doctor Josué. Buenas tardes a todos. Mi comentario principalmente es agradecer a mi amigo Josué por la conferencia que nos está impartiendo, a toda la comunidad de nuestra institución y a las instituciones hermanas, amigas, tanto las diferentes escuelas de bachillerato y de profesional que se están conectando con nosotros. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Josué, por participar en este ciclo de conferencias por nuestro aniversario. Además, quiero reconocer que tu conferencia, además de permitir que estemos más atentos en este tipo de temas, ¿por qué? Porque estamos vulnerables ante diferentes ataques, nos permite estar atentos cómo evitar este tipo de situaciones. Y por otro lado, es un tema que es muy apasionante como área de oportunidad profesional para los estudiantes. La seguridad informática, considero, como lo dices tú en la conferencia, cada vez va a tomar mayores dimensiones y mayor importancia para las instituciones en general. Y mi pregunta son dos realmente, que yo como usuario típico de las redes del internet, etcétera, etcétera, yo como usuario típico mencionaste que la cadena se rompe por el eslabón más débil. Yo como usuario típico, ¿cuál será en términos generales el eslabón más débil de esos usuarios típicos? Y la segunda pregunta que tengo es relacionado a qué relación existe entre la seguridad informática y la ciencia de datos, que es una de las carreras que tenemos en nuestra unidad. Recordemos que la ciencia de datos, la inteligencia artificial y el control y automatización son las tres carreras que tenemos por el momento y ampliaremos nuestra gama. Y las diferentes universidades que también están viendo este tipo de conferencias, pues también quieren ver la oportunidad en particular hacia la ciencia de datos.
¿existe relación entre la ciencia de datos y la seguridad informática? Esas son mis preguntas. Muchas gracias, Josué, y muchas gracias, Gaby. Voy a ver si logré agarrar lo que me preguntaba, porque creo que me desconecté un momento ahí, porque en mi país hace poco pasó las tormentas tropicales y la compañía en la que tengo el servicio de internet está teniendo problemas de internet, entonces está un poco inestable. Pero, vamos a ver, me hablaba sobre el eslabón más débil en una empresa. Yo, de hecho, que hice el comentario y estaba ahí entre la presentación, decía, bueno, cada empresa es tan segura como su eslabón más débil. Entonces, a mí me encanta esa frase, porque nada hago yo con tener la seguridad en sistemas operativos, no hago ya nada con tener la mejor seguridad en redes, no hago yo nada con tener la mejor seguridad en mi servidor de aplicaciones o en mi aplicación web o en mi base de datos. Si alguno de todos esos datos, digamos, podré tener yo todos esos datos, todos esos servicios, los más seguros, pero no sé, tengo la red insegura y todo lo demás seguro. Entonces, nada hago yo con tener todo lo demás seguro si mi red es insegura. El eslabón más débil, y se ha demostrado durante toda la historia, y hay una gran parte de estudios que dicen que somos nosotros. Eso es, somos nosotros. Es la parte humana. Nada hacen con tener los mejores sistemas si la parte humana falla. Y es donde es muy normal. Como le decía, hay empresas en las cuales uno va a trabajar y ve al cajero que ocupa una clave y lo que hace es mover el teclado y están las claves debajo del teclado. O llegan y sacan y las tienen apuntadas en el monitor. Entonces de ahí no hay seguridad, ¿verdad? Ahí el eslabón más débil, por más seguro que sea, es ese usuario. Entonces el eslabón más débil son los usuarios, son los humanos, y para atacar a los humanos se le llama ingeniería social, en la cual yo con preguntas, con diferentes formas de obtener información, trato de obtener información de ese usuario. Y la segunda pregunta es que ¿cuál relación veo yo entre la ciencia de datos y la seguridad informática? La ciencia de datos, al fin y al cabo, me corrigen si me equivoco, la percepción que tengo, habla mucho sobre el análisis de los datos, sobre las estadísticas, sobre la parte científica como tal, pero al fin y al cabo de datos. Esos datos, por lo general, tienen un dueño, ¿verdad? Y son de alguien. Los datos no aparecen de la nada. Entonces, esos datos, para mí, la relación que hay es la seguridad que le pueda yo dar a esos datos con los cuales voy a trabajar, o bien si no infrinjo ninguna ley al obtener los datos por los cuales yo voy a trabajar también. Gaby, yo no sé si hacemos tal vez una más o todo, porque me da miedo que se me desconecte. Cuando empieza la parte inestable, al ratitico se me va el internet. Más bien, qué pena. Correcto, no, al contrario, agradecemos muchísimo su tiempo. Aprovecho la pauta para agradecer a los chicos que nos están acompañando de los bachilleratos, quienes hoy nos acompañan de CONALEP Monclova, del Instituto Central Coahuila. Muchísimas gracias, chicos, por su participación. Y la última pregunta, incluimos al joven Marco. Adelante, Marco. Buenas tardes, noches, perdón. Primero que nada, muchas gracias por la plática. Mi pregunta es, una vez que los hackers han accedido a nuestros datos y no les sirve la información que pues han checado, ¿aún tienen acceso a nuestra información después de observar todo o simplemente se deshacen de ella? No, una vez que ellos ingresaron, ahí pueden mantener ese ingreso, ¿verdad? A no ser de que usted se dé cuenta. Por eso ahí es lo importante en la décima vulnerabilidad que se explicaba OSWAP, era que no existía un mantenimiento, un seguimiento. Entonces, si usted fue atacado y los hackers no tuvieron lo que usted quería y usted se da cuenta, usted debería actuar en ese momento. Y no esperar a que lo vuelvan a atacar.
porque ya si entraron una vez por ahí, pueden volver a entrar. Entonces, la idea es que si entraron por un lugar y usted se dio cuenta, que usted trate de cerrar ese portillo. Y tal vez aprovecho aquí para saludar a Gloria Campos. La conozco ahí, hemos trabajado juntos en varios trabajos, pero no la conocía visualmente. Un gusto, ¿verdad? Adelante, Gaby. No sé si cerramos o hay alguien más, o porque mientras no se vaya, ahí tal vez podemos tal vez hacer una pregunta más. O cerramos, no sé, como gusten. Gracias. Estaba tratando de enlazar a la doctora Gloria. No pudimos por ahí tener contacto con ella, pero bueno, nada más le voy a pedir la participación al docente Luis Alberto, que, bueno, pues sea breve en la participación. Ya estamos cortos de tiempo. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Excelente, felicidades. Bueno, son básicamente dos preguntas. Aquí en México, a través del Instituto Mexicano de la Protección Intelectual, no está regulado, es decir, aquí no se pueden patentar software. Entonces, actualmente existe esta debilidad. Y la otra es, en el caso, como científicos, como no hay recursos, siempre tendemos a craquear programas y trabajamos con programas craqueados. En este caso, bueno, hay un derecho internacional que se viola por utilizar este tipo de software y pues básicamente es eso, o a qué estamos expuestos por usar programas craqueados, ¿no? Que hay muchas estrategias para hacerlo. El micrófono, doctor Josué. Sí, tal vez ahí en la primera pregunta, en la parte del patentado, está el convenio de Berna, que sea como sea, lo incluye, porque ellos hablan sobre producción intelectual, digamos. Entonces es algo que rige internacionalmente, y no solo el convenio de Berna, sino que también está, tengo por acá, sí, era el convenio de Berna, que habla sobre un principio de trato nacional, que digamos, al ser derechos de autor, tiene que ser respetado por ese país y por los demás países. Entonces, hay algo que por lo menos lo cobija. Habría que ver si uno lo lleva a un nivel más alto. Digamos, la verdad desconozco si ha habido algún caso en el cual en el país no esté normado y que hayan tratado de hacerlo mediante el convenio Berna con la ley esa y hayan logrado. Me imagino que sí, puesto que existe, ¿verdad? Y está vigente. Y la segunda es de la utilización de parches o de cracks, ¿verdad? Cuando usted parcha una aplicación y lo que hace es, todavía si es un serial, todavía digo yo, es menos seguro y está bien, usted está utilizando un software de propiedad intelectual que no es suyo y ahí prácticamente está robando esa información, ¿verdad? De esa utilización. Pero es más complejo y es de más riesgo cuando usted lo parcha, digamos, cuando usted tiene que meter un archivo extra en su aplicación para que eso funcione, porque en ese archivo extra yo no sé qué va, digamos. Entonces a mí nadie me asegura que en ese archivo, que para que funcione la aplicación, no va un spyware o no va algún otro software que me vaya a afectar a mí en mi seguridad. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, la verdad es que la plática de hoy estuvo bastante amena, muy interesante para los chicos de nuestra unidad académica y para los chicos que nos están viendo a través de Facebook. Aprovecho para continuar extendiendo la invitación a los chicos de la región y los que nos ven a través de Facebook para que continúen asistiendo y participando dentro del marco de nuestro primer aniversario. Aprovecho también pues para
comentar que también nos va a estar acompañando usted posteriormente en el Congreso Internacional de Seguridad Informática en los Negocios, que está organizado por nuestra unidad académica y la Universidad Dussens, el próximo viernes 4 y sábado 5 de diciembre. Aquí en los comentarios de la transmisión viene el link para que puedan registrarse quienes gusten acompañarnos. Bueno, no me queda más que agradecer la participación, y para cerrar esta tarde cedo el micrófono al ingeniero Carlos Paredes para hacer el cierre. Muchísimas gracias a todos. Apenas le iba a decir, licenciada, los comentarios breves. Muy impresionante, doctor Naranjo. Me quedo también y le hackeo la oración de que una empresa es tan fuerte como su eslabón más frágil. Excelente. Qué tema tan interesante. Hoy me dio mucho gusto ver que tuvimos una muy alta participación en redes sociales, haciendo comentarios al respecto. Mucha gente le hago llegar el agradecimiento de muchos alumnos por estar compartiendo estos temas tan interesantes. Creo que no tenemos de repente idea de qué tan sencillo es que nos hackeen nuestra información personal, precisamente, y voy a hacer el comentario, como lo hacía la licenciada Pérez, del Congreso Internacional. Este fin de semana de 4 y 5 de diciembre va a estar muy, muy interesante, sobre todo porque lo que platicábamos, que aquí en la región centro del estado de Coahuila, en el norte del país, bueno, sufrimos hace 2 o 3 meses la iniciativa privada de varios ataques de ciberseguridad en las diferentes empresas, y me dio mucho gusto que todo se enlaza lo que platicamos. Nos habla ahorita de ingeniería social, y precisamente esta próxima semana tenemos una plática sobre este tema, sobre ingeniería social, el valor de la información personal, el valor de los datos. Yo comparto una experiencia que tuve cuando empezábamos a ver hace unos años que empezábamos a ver estos temas de la ciberseguridad. Alguien me preguntó a mí que si yo había regalado o había vendido mis datos biométricos, y les comentaba yo que no, que de ninguna manera, pues que yo de ninguna manera había dado, regalado o vendido mis datos biométricos. Y me preguntaron si nunca había utilizado una aplicación de estas como Snapchat o de estas aplicaciones con las que uno se toma luego selfies. Y pues ya mejor guardé silencio y me quedé callado, y me dijeron, bueno, pues entonces cuando le dio la palomita ahí a donde dice que acepto los términos y condiciones de la aplicación, precisamente una de las cláusulas es que usted estaba regalando todos esos datos con los que sacan, pues donde se genera un perfil de información que está aunado a nuestro número de celular, y que precisamente pues habla de nuestros gustos, que habla de nuestros recorridos diarios en el Google Maps, que habla de nuestras, inclusive de nuestra forma de vivir día con día. Y cada vez que nosotros, precisamente esto que comentaba, cada vez que nosotros tratamos de incluir un software que no es muy legal, o que no tiene términos muy legales, pues nos vamos arriesgando a esto, a aceptar condiciones que luego simple y sencillamente les damos el término legal para que puedan utilizar la información personal. Doctor, una plática muy, muy recomendable. Lo vamos a tener nuevamente con nosotros en el Congreso de Seguridad Informática. Un tema muy, muy interesante, todo esto de la ciberseguridad. Y sí, como decía la licenciada Gaby, los invitamos a que sigan las pláticas, las conferencias que hemos tenido. El día 30 de noviembre vamos a hacer precisamente un evento relacionado con todo esto de la ciberseguridad. Vamos a realizar un evento en el marco del Día Internacional de la Ciberseguridad.
Doctor José Naranjo, entonces un placer nuevamente en nombre de nuestro director general, del doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, le agradezco toda la información que nos hizo llegar hoy y sobre todo este momento en el que nos comparte sus experiencias y su conocimiento. Las puertas de la UPIC en Coahuila, en el norte de Coahuila, están abiertas. Esperamos un día poderlo tener de forma presencial, ya que regresemos a la normalidad. En uno de estos próximos eventos que coordinemos, esperemos estarlo haciendo de manera presencial y tenerlo por acá en el centro del estado de Coahuila, disfrutando de esta gente que vive por acá en el norte. Gaby, pues cerramos el evento, si te parece. Así es. Muchísimas gracias a todos por su participación. Los esperamos próximamente. Doctor Josué, último comentario. Agradecer, de verdad, agradecerles la invitación. Realmente, lejos de que haya sido, que yo les haya dado algo a ustedes me dieron algo a mí, ¿verdad? Realmente es gratificante cuando uno lo invitan, cuando piensan en uno y no, si es para ayudar, aquí estamos y desde lejos y desde que conozco a don Raúl hemos tenido buena amistad y agradecerles, la verdad. Gracias por el tiempo y por ver como que no fue tan aburrida, ¿verdad? Entonces eso también lo llena a uno de alegría. Muy buena plática, doctor, y gracias, doctor Raúl Campos, doctora Gloria, gracias por el contacto, para haber tenido hoy el gusto de tenerlos por aquí.